Entonces, aquí, en esta sección donde nosotros creamos los cuestionarios, las tareas con preguntas, podemos colocar cosas accesorias como digamos el título, ¿no? Creo que no pude, ante todo, ¿verdad? Me disculpo, yo no pude estar y no tengo muy claros la decisión respecto de cómo iban a llamarse, si iban a llamarse evaluaciones formativas, evaluaciones, pero no sé qué nombre van a llevar, pero digamos, evaluación uno voy a colocar. Profesor Ponemos, Jesús, disculpe, escuché que iban a hacer un solo formato, iban a enviar el formato para las evaluaciones. Eso fue lo que escuché en la reunión. ya, es que lo que sucede es que el formulario general necesita ser igual generado, porque no necesita, a ver, o sea, yo puedo compartir con ustedes un formulario general también en todo caso, y les voy a mostrar en todo caso cómo generarlo, para que no haya ningún malentendido y no se les complique y también su carga laboral no aumente. Pero desde el entorno de una evaluación, al momento de yo generar un formulario, el formato en qué va a consistir básicamente en personalizar este entorno, ¿de acuerdo? Digamos, este es el entorno en el que todos generamos digamos, generalmente todo lo que es nuestros cuestionarios, nuestras preguntas y pseudo evaluaciones. Aquí, donde dice tema, yo puedo poner la imagen. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es en realidad cargar la imagen aquí, que creo que el profesor Ángel ha generado, con un logo del colegio, ¿no? O sea, eso es básicamente en lo que consiste ese cambio, ¿no? Digamos, si yo tuviese un logo del colegio, ese logo va a verse aquí en la zona superior, ¿no? Y va a quedar acá, ¿no? Cristo Jesús, como lo ven acá en esta zona superior, eso es lo que va a cambiar. Básicamente, no hay mucho más ciencia detrás de ese cambio. Y una vez que nosotros tengamos el logo, ¿no? Ustedes ya saben cómo generar, digamos, un cuestionario, pero igual vamos a verlo. En la zona superior izquierda, donde dice Blank Quiz, yo voy a colocar el nombre. Evaluación, digamos. Y puedo colocar aquí el nombre también, evaluación 1. Profesor Boris, ¿se ve? Sí, sí, amigo, todo ok, todo ok. Ya, bien. Aquí colocamos la indicación general. Bien, aquí necesito recordar, nuestra instrucción fue que los exámenes constarán de 4 a 5 preguntas, ¿me equivoco? 5, amigo, 5. 5 preguntas, y la duración de la evaluación es de 30 minutos, ¿no es cierto? A ver, profesor, un momentito. Un momento. Sí. Los exámenes van a durar 45 minutos. Los de letras son 10 preguntas. Matemáticas son 5. Bien, y a la duración de ambos es de 45 minutos. Así es. Otro detalle, profesor Jesús. El profesor Ángel está enviando o le ha enviado ya el logo que vamos a poner como membrete. ¿Ya me lo envió? Sí. A ver, por favor, fíjese, porque está trabajando ahorita con primaria y me menciona que ya le envió a usted. A ver, voy a verificar. Ah, sí, me lo acaba de enviar. Listo. Permítame un segundo. Aquí lo tengo justo. Ya, para el título se va a trabajar con evaluación de y el nombre del curso. Perfecto. A ver, entonces vamos a, como les decía, miren, en esta sección donde personalizamos el tema, es donde seleccionamos la imagen del logo. Es en realidad un logo que ya el profesor nos ha apoyado, que lo tenemos aquí, por ejemplo. Y evaluación de el nombre del curso, ¿no? Por ejemplo, esta imagen. Una vez que la imagen cargue, entonces ya todo va a tener, digamos, el encabezado. Y es más, se puede utilizar para más actividades, pero en este caso lo tenemos de esta forma. Y, como el profesor Jorge nos indica, aquí en lugar de evaluación vamos a poner evaluación de, y aquí colocaremos el nombre del curso. Profesor Boris, ¿se puede visualizar? Sí, sí, profesor Jesús, todo ok, no se preocupe. Perfecto. Entonces, aquí Gracias. colocamos una indicación general. Gracias a usted. Bien, ahora, es importante que sepamos algunas cosas dependiendo de la forma en la que vayamos a ir formulando nuestro examen. ¿A qué me refiero? Aquí suele ir una indicación general. Por ejemplo, en los exámenes escritos hay la experiencia de colocar, por ejemplo, indicación número 1, digamos el nombre
responde brevemente, ¿no? Esa podría ser una indicación. Y yo voy a generar mis preguntas, ¿no? Pregunta 1, y dependiendo del tipo de enunciado que yo genere, voy a elaborar las preguntas sobre esta base. Entonces, si yo genero mi instrucción general de responde brevemente, entonces lo que yo he de hacer es colocar dentro de mi forma de respuesta una respuesta breve, para que así pueda desarrollarse el examen con normalidad. Esto es importante. Ah, cierto, perdóneme. Lo que vamos a hacer primero, primero que todo, es colocar nombres y apellidos. ¿De acuerdo? Eso es obligatorio. Aquí en esta sección tenemos la opción para activar obligatorio. Y lo primero que nosotros haremos es colocar los nombres y apellidos de los estudiantes. Porque sin esta información, pues entonces nosotros no podemos saber y luego recopilar toda la información que se ha venido, digamos, insertando e ingresando en este programa. En cuanto a nosotros, yo no creo que sea necesario especificar la sección, o sí, profesor Jorge. Profesor Jorge, ¿es necesario especificar la sección? La sección Ajá. sería bueno, o sea, para tenerlo como referencia. Ya. Entonces podríamos agregar, ¿no? Nombres, Sí. aquí. Bueno, grado no lo creo, pero sección, ¿no? Si es que desean tenerlo como una referencia y lo marcamos como obligatorio. Estos son, digamos, datos generales y obligatorios, ¿no? Que los estudiantes deben de todas maneras llenar. Y luego lo que pasamos es al ingreso de, pues, todas las preguntas que vamos a ir desarrollando. Si mi enunciado es responde brevemente, entonces sobre esta base yo voy a elaborar preguntas y voy a colocar que ellos puedan responderlas brevemente. No voy a marcar que sea obligatorio, porque es posible que un estudiante no sepa y decida no responder. Entonces la opción de obligatoria va a quedar ahí. Y puedo ir generando, digamos, más preguntas de este mismo tipo. Pero ¿qué sucede si yo ya no quiero seguir bajo la pauta de responder brevemente, sino que quiero cambiar a una segunda sección dentro del mismo examen en el que yo quiera, no sé, que marquen la alternativa correcta? Pero yo ya tengo aquí mi instrucción de responde brevemente. Lo que yo tengo que hacer es ir a esta zona donde dice agregar sección. ¿Se puede ver, profesor Boris? Sí, profesor Jesús. Gracias. Gracias a usted. Un segundo. Quiero ubicar una herramienta. Bien, voy a mostrarles un poco más de cerca. Esta herramienta es la que nosotros vamos a utilizar para crear una sección adicional. Cuando yo creo otra sección, puedo colocar aquí una siguiente instrucción. Digamos, parte 2. O puedo colocar, digamos, de frente una descripción, ¿no? Podría ser marca alternativa correcta. Para los profesores que utilizan competencias dentro de su evaluación, podrían colocar aquí alguna capacidad o alguna competencia, ¿no? Como evaluándolas por sección, aunque sin embargo todas están, pues, relacionadas, así que no tendría mucho sentido. Una vez que yo ya he creado esta sección, comienzo a agregar preguntas de ese tipo. Y puedo colocar, ¿no? La tercera pregunta. Pregunta 3. Pero ya que yo quiero que los alumnos marquen la alternativa correcta, entonces yo voy a utilizar la opción múltiple. Habilito la opción múltiple y entonces comienzo a colocar yo las claves de la pregunta. Opción A, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, ¿no? Digamos, de ser así. Y puedo colocar yo aquí las claves, pues, que yo planeo colocar a los estudiantes. Otro tipo, digamos, de
de pregunta o de enunciado también dentro de opción múltiple sería aquel en el que en el curso de matemática tal vez haya que poner una fórmula, ¿no? Una información, digamos, un poco más elaborada, ¿no? Como una raíz o algo adicional. En este caso, yo también puedo plantearlo, pero yo ya no voy a colocar un nombre para mi pregunta, sino lo que voy a hacer es utilizar la opción de colocar una imagen, como ven acá. Aquí vemos este logo para insertar una imagen. Entonces yo puedo hacer clic acá y puedo explorar mi computadora para copiar, digamos, la imagen de una pregunta que yo ya haya extraído previamente. Ahora, ¿cómo puedo extraer entonces yo mi pregunta? Digamos, si yo tengo mi examen en PDF, por ejemplo acá digamos, digamos que yo tengo ya un examen que yo he elaborado previamente o un inventario, digamos, ¿no? De muchas preguntas, y digamos que yo quiera colocar alguna de ellas, los que utilizan entornos de Windows 10 en adelante, para seleccionar un área de la pantalla, para los que quieran hacerlo así, claro está, pueden oprimir la combinación de teclas, Windows, la tecla de Windows, la tecla de Shift, la que tiene la flecha arriba, y la tecla S. Machucan Windows, Shift y S, y aparecerá la opción de hacer clic en un área de la pantalla y copiar. Cuando yo selecciono y suelto, automáticamente en el portapapeles ya se ha generado una copia del archivo que yo quiero. Entonces, puedo dirigirme a Paint y puedo pegarlo ahí para luego guardar la imagen y subirla. Esto podría resultar un poco tedioso para algunos de nosotros, por eso voy a mostrar otra manera de hacerlo. Una vez que ya lo tengo guardado, yo desde aquí busco la imagen y agrego pues la imagen que yo deseo a esta evaluación, ¿no? Entonces ya de frente puede salir así, como ven acá. Pregunta 3, ¿no? Profesor Boris, ¿esto se puede ver? Sí, sí, profesor Jesús. Ya, perfecto. Ahora, otra manera de hacer un recorte también es utilizar la herramienta que Windows tiene, recortes, que tiene a partir de Windows 7 en adelante. Pueden ir al menú de inicio y escribir recortes. Y van a poder ver esta herramienta. La herramienta recortes también nos sirve pues para seleccionar una parte de un documento y guardarla como un archivo de imagen a fin de insertarla directamente dentro de nuestro cuestionario o formulario. Si yo abro la herramienta de recortes, tendré este entorno. Y seleccionaré la opción que dice Nuevo. ¿Se puede ver, profesor Boris? Sí, profesor Jesús. Todo bien, amigo. Bien. Selecciono la opción Nuevo y de la misma manera en que hace un momento selecciono el área que yo quiero tomar. Digamos que selecciono este área. Arrastro el mouse y suelto. Entonces tengo este entorno, ¿no? Y lo que yo tendría que hacer es guardar esto como una imagen. Lo puedo hacer de la siguiente manera. Aquí en la opción del disquete, yo puedo guardar la imagen. Entonces la guardo. Y también, de esa manera ya tengo la manera pues para agregar una imagen dentro de mi documento, si es que, en el caso de matemática, estiman necesario o no se puede, pues, digamos, realizar una fórmula compleja porque no lo va a permitir el programa. Entonces podemos colocarlo así, ¿no? Digamos, cuando hablamos, no sé, de alguna raíz,
o de algún problema un poco más elaborado. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Una vez que nosotros creamos ya nuestro documento y ya tiene todo nuestro logo, lo primero que vamos a hacer es colocar los nombres, apellidos y la sección. Esto es lo primero que vamos a hacer y esto es obligatorio. Colocar los nombres y apellidos y la sección en cuanto a lo que es secundaria y no olvidar que a esto debemos marcarlo como algo obligatorio. Tenemos que marcar esto como una opción obligatoria. Tanto los nombres como los apellidos y la sección. Y luego podemos empezar a desarrollar. ¿Qué cosa debemos recordar adicionalmente? Debemos recordar adicionalmente que cuando nosotros colocamos una pregunta, tenemos que hacer que esta pregunta, digamos, vaya de acuerdo con el tipo de enunciado que hemos planteado. Por ejemplo, si yo he puesto responder brevemente, tengo que dejar tipos de pregunta que permitan que uno responda de manera breve. Si yo quiero cambiar el enunciado principal sobre el cual yo voy a desarrollar mi evaluación, entonces yo lo que voy a hacer es agregar una sección, como se ve en esta opción. La última de las opciones es agregar sección. Y puedo colocar aquí mi siguiente pauta. Como en este caso, marcar. Puedo agregar para marcar la imagen con el enunciado y de esta manera puedo colocar, digamos, las opciones, ¿no? Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Y lo mismo acá. Bien. De esta manera podemos ir generando secciones, ¿no? Por ejemplo, digamos que un docente quiere agregar otro tipo, digamos, de entorno. ¿Qué pasa, perdón, si yo creo una pregunta por error? Dentro de este entorno tenemos la opción de eliminar las preguntas también. Así que, si alguno crea alguna pregunta por error, no debe preocuparse porque la puede eliminar. Bien, podemos eliminar esta pregunta y continuar creando tal vez, o dependiendo de nuestra necesidad, alguna sección para nuestra evaluación. Digamos, en letras tal vez les puede servir, ¿no? Ya que estamos hablando, pues, de 10 preguntas, ¿no? Podrían hacer 5 de un tipo, 5 del otro, o de acuerdo, pues, ya con la planificación que ya tienen realizada. En matemática, de repente no lo consideren necesario. Si crean una sección que no les sirve, también hacen clic en esos 3 puntitos y la borramos. Entonces, básicamente, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Colocar nombres y apellidos. Y luego, de acuerdo con nuestro tipo de preguntas, vamos a ir agregando preguntas y formas de responder. Si es respuesta breve. Si es párrafo, un párrafo, tal vez sea necesario. Y opción múltiple. En realidad son básicamente estas 3. Por el momento, las que sería bueno trabajar. Casillas de verificación son para responder de otra manera. Marca las alternativas correctas. Que creo que sería, pues, en realidad un poco innecesario para los estudiantes, porque sería un poco más confuso y los podría generar más dificultad. Siendo que va a ser su primera evaluación virtual, mi sugerencia es que no sea muy complicada y que no haya demasiada variedad en las formas de preguntas, sino que sea todo lo más sencillo, lo más práctico posible. Bien, digamos que nosotros ya elaboramos todo nuestro formulario, ya están todas nuestras preguntas hechas. Pero esto es un formulario, es un mecanismo para recopilar información. Lo que nosotros queremos hacer es que esto sea una herramienta de evaluación. Para esto tendremos que convertirlo desde este entorno. En la zona superior derecha tenemos la tuerca para el menú Ajustes. Y es ahí donde accederemos, a la configuración. Desde aquí, nosotros en la configuración tenemos una gama, digamos, de opciones para poder validar nuestras preguntas. ¿Cómo lo vamos a habilitar? En primer lugar, iremos a la sección donde dice cuestionarios. Es lo primero que vamos a hacer. Luego de terminar todas nuestras preguntas, iremos a cuestionarios. Yendo a cuestionarios, esta casilla que dice convertir en cuestionario tiene que estar habilitada. Si esta casilla no está habilitada, no podemos, digamos, llevar a cabo una evaluación haciendo uso de esta herramienta.
¿Por qué es importante convertir en cuestionario? Porque cuando convertimos nuestro formulario en un cuestionario, entonces podemos dar ciertas alternativas para validar respuestas cuando el examen es objetivo, es decir, para marcar. Si yo preparo una evaluación para marcar, desde la herramienta de configuración, yo tengo que seleccionar cuestionarios y tengo que convertirlos sí o sí en un cuestionario. Solo así yo puedo asignar cuál respuesta será considerada correcta frente a las demás. Entonces, lo convierto en cuestionario y no cambio nada más. Lo demás dejémoslo como está predeterminado, como lo pueden ver aquí. Ahora, en la sección general, lo que también tenemos que habilitar, en la sección general tenemos que habilitar la opción limitar a una respuesta. Les debe haber sucedido que chicos que llenan formularios los llenan 1, 2, 3, 4 o 5 veces. Entonces, no podemos, pues, digamos, basarnos en lo que los estudiantes nos digan. Si los limitamos a una respuesta, vamos a poder validar bien la evaluación de los estudiantes. Limitamos a una respuesta y no tocamos nada más. Y en la opción de presentación, ¿qué también es importante? Colocar esto. Orden de preguntas aleatorio. ¿Qué quiere decir orden de preguntas aleatorio? Digamos pues que nosotros tenemos un stock de preguntas de 5 en matemática y de 10 en letras. Pero nosotros sabemos que pues este cambio al entorno digital nos expone a más facilidades para el plagio. Y para esto es que estamos restringiendo el tiempo. Sin embargo, si la pregunta 1 es la número 1 para todos los estudiantes, se les facilita. Sin embargo, si para el estudiante A la pregunta 1 es para el estudiante B la pregunta 3, se complica el proceso de plagio. No altera en nada, en muchos cursos, el orden de las preguntas. Yo les recomiendo, si el orden de sus preguntas no genera inconveniente, no tiene relación, o sea, no afecta, activen la opción de orden de preguntas aleatorio. Pero, si digamos, yo hago una pregunta en el que la respuesta de la A les va a servir para la B y se va a ir arrastrando, entonces no necesitan activarlo. En cuanto a algunos cursos, es muy probable que les sirva el orden de preguntas aleatorio y guardamos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora nos permite marcar cuál sería la clave de respuesta. Ahora nosotros podemos asignar la alternativa correcta. Para las preguntas de respuesta breve, no vamos a colocar nada, porque no vamos a colocar un texto palabra por palabra, a menos pues que sea una cita textual, ¿no? Pero para las preguntas de marcado, las preguntas de opción múltiple, sí es necesario que nosotros habilitemos la clave de respuesta. Haremos clic donde dice clave de respuesta y seleccionaremos primero el puntaje. Por lo general de repente no van a poner puntos o sí, es algo que luego me van a ir comentando, pero si es por puntos, cosa que dudo porque la evaluación es formativa, pero tal vez quieran contabilizar por correctas e incorrectas, no lo sé, pueden colocar algún puntaje, ¿no? Y aquí van a marcar la opción correcta. Repito, voy a salir. Una vez que hayamos seleccionado la clave de respuesta, vamos a colocar el puntaje y vamos a hacer clic sobre la opción que queremos que sea la correcta. Digamos, yo quiero que la opción correcta es la opción 3. Hago un clic y se va a ver de la siguiente manera. Se va a colocar en color verde y va a salir un check. Luego de hacer esto, opción, listo. Y lo mismo con cada pregunta, ¿no? En la pregunta 4 coloco su clave de respuesta, coloco su puntaje y verifico. Tengo el puntaje puesto, tengo la opción escogida, listo. Esto va a permitir que se sepa de antemano cuál es la opción correcta, cuál es la opción incorrecta y demás. Primero, quisiera saber si hasta este punto hay alguna interrogante. Profe, perdone, Sí. una consulta.
nos va a entregar la plantilla con el nombre del colegio, así como está, que está para uniformizar la plantilla de examen. Claro que lo podemos hacer, sin embargo, permítame por favor al respecto consultar con el profesor Jorge, con el profesor Percy, porque yo no pude escuchar todo esto el día de ayer por temas de mi conexión. Entonces, para serle sincero, esa respuesta en este momento yo no se la puedo dar, pero le prometo que aclararlo durante el lapso del día de hoy a la brevedad. Ya, profe, Profesor gracias. Jesús, profesores, el logo va a ser enviado al grupo una vez que termine las capacitaciones antes de las 8 de la noche. Gracias, profe. Listo, entonces eso quiere decir que nosotros vamos a insertar esta plantilla, esta imagen, al momento de elaborar nuestros formularios. Gracias por su consulta, profesor Erwin. ¿Hay alguien que Gracias. tenga alguna pregunta hasta el momento? Digamos punto por punto, ¿no? Si lo recordamos, ¿qué es lo que hemos hecho para retroalimentar? Lo que sí o sí tenemos que colocar, estimados amigos y docentes, es lo que corresponde a los nombres y apellidos y a la sección. Esto no se puede olvidar. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Esto es lo primero. Nombres y apellidos y sección. Esto es lo primero. Luego también, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos ido viendo, pues, es el trabajo con las secciones, ¿no? Si yo quiero trabajar algunos lineamientos, ¿no? Para responder, puedo trabajar con las secciones. Sección 1 de 2 y luego paso. Es como pasar de hoja, ¿no? Sección 2 de 2 y puedo colocar otra instrucción. Esto es opcional. Tenemos las opciones múltiples. Creo que toda esta parte ya es un tema de manejo que nosotros tenemos. En donde quiero hacer hincapié es en la opción de la configuración. No olvidemos que para configurar tenemos que activar limitar a una respuesta. Esto es importante. En presentación tenemos que habilitar, si es que lo estiman conveniente, el orden de preguntas aleatorio. Y en cuestionarios tenemos que habilitar la opción convertir en cuestionario. Esto es importante que lo recordemos, por favor. Y luego ya podemos seleccionar cuál sería, pues, la clave de respuesta correcta, ¿no? De acuerdo con nuestras preferencias. Hasta este punto estamos tocando solamente la elaboración del cuestionario. Y respecto de la consulta del profesor Erwin, en esta sección donde dice personalizar tema, es donde nosotros vamos a utilizar la herramienta que nos permite insertar la imagen, que es la de encabezado. Como lo hemos visto hace un momento y pues lo podemos igual ir viendo. Ahora, hasta este punto, no hay ninguna pregunta entonces, estimados amigos. De repente, ¿alguien desea levantar la mano? Si no es así, voy a pasar a explicar un poco de lo que es lo que consiste ya, digamos, en lo que es programación. Es decir, que este examen empiece a una determinada hora y termine a una determinada hora para configurar los 45 minutos de duración. Bien, entonces, les recomiendo que por favor, en este momento sí, a ver, quisiera yo entonces hacer algunas preguntas a algunos, en general, ¿no? Y de repente quien tiene la respuesta, pues podría hacerlo, ¿no? Sobre el uso de las opciones de configuración. Aquí, sobre el uso de las opciones de configuración. ¿Qué problema podría yo tener si es que yo limito, si es que yo no limito a una respuesta del examen? ¿Alguien recuerda qué es lo que podría suceder si es que yo no limito? Los chicos podrían marcar más de una respuesta. Pues sí, podrían hacer el examen varias veces. Exacto, profesor Boris, muchas gracias. Los chicos podrían hacer el examen varias veces y no es lo que se quiere. Por eso es necesario limitar. Además, no pueden pasar el link a alguien, sino que, como dice acá, quienes responden tienen que entrar a su cuenta de Google y desde su cuenta de Google recién van a poder llenar el examen. Otra opción que podría habilitarse es la de recopilar los correos de los que los llenan, ¿no? Que no es indispensable, pero está ahí como para igual poder explorarla más adelante. Otro asunto importante es orden de preguntas aleatorio. Sobre esto, ¿hay alguien que sí necesite tener un orden de sus preguntas? De repente, no sé,
en el área de letras o en el área de matemática. Yo creo que en el área de letras podría ser de repente en algún curso relacionado pues con la lectura en el que hay un texto y dice, de acuerdo con la lectura responde tal, de acuerdo con tu respuesta anterior responde lo siguiente, o en matemática tal vez, ¿no? En alguna pregunta que es un poco densa en la que, digamos, se pregunta, calcule la utilidad, la cantidad de producción para que para que no haya pérdida ni ganancia, y luego puede hacer una pregunta sobre esta base. Tal vez podría ser así. Es lo que quisiera hacer. ¿Hay alguien que necesita que las preguntas tengan algún orden en algún curso entre los que estamos aquí? No, profe, no. Ya, perfecto, profesor. Gracias por participar y romper el hielo. Ahora, en cuestionarios. Lo único que tenemos que hacer es convertirlo en cuestionario. Nada más. Entonces estamos hablando de una opción por cada pestaña. En la pestaña general lo limito a una respuesta. En la presentación le coloco orden aleatorio y en cuestionario lo convierto en cuestionario. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, una vez que nosotros hayamos terminado de hacer este cuestionario, lo que vamos a hacer es simplemente cerrar esa pestaña. Cierro la pestaña, directo, acá, en la X, la cierro. Ya no hay más cambios que hacer, porque los cambios se guardan automáticamente en Drive. ¿De acuerdo? No hay problema. Lo cierro, y aquí, este cuestionario que yo ya he creado, entonces, un segundo ya está. Yo entro a mi evaluación, ya lo tengo. Como ustedes ven aquí, tengo ya mi tarea creada. Ya tengo mi formulario, ya tengo todo realizado. ¿Cómo hacemos entonces, estimados colegas? No solo para esto, sino si usted, por ejemplo, tengo clase mañana a las 10 de la mañana, no voy a esperar hasta mañana a las 9:59 para subirla. No es necesario. Lo que vamos a hacer es usar el siguiente panel. En la zona superior derecha hay un botón que dice asignar. Vamos a utilizar ese botón que dice asignar, pero vamos a concentrarnos en la flecha que apunta hacia abajo. Y vamos a desplegar un menú de opciones. Como ustedes ven, aquí nosotros tenemos tres opciones. Asignar, o sea, en este momento que se publique, programar y guardar borrador. Entonces, ¿qué opción vamos a utilizar? Vamos a utilizar la opción de programar. Yo voy a programar que esta tarea se abra, se habilite en un determinado horario. Vamos a hacer esto. Voy a ir a opción programar y voy a seleccionar para cuándo y a qué hora empieza esta tarea. Entonces, digamos, si yo tengo un examen para el día miércoles, abro mi calendario y selecciono el día miércoles 17. La evaluación va a comenzar, estudiantes, a las 8:30. Entonces coloco 8:30. Entonces, aquí recordemos, si mi examen dura 45 minutos y empieza a las 8:30, su fecha límite debe ser el 17 de junio a las 9:15, ¿no es cierto? Si empezó 8:30 con 45 minutos son 9:15. Es lo que yo tengo que programar para el fin. Programo la hora de apertura, 8:30, programo. Y aquí en editar tarea voy a colocar la fecha de entrega. La fecha de entrega sería el 17 de junio a las 9:15 minutos. Entonces, yo ya tengo aquí, miren, programado el inicio y el final. Entonces, va a pasar que ya tiene un tiempo restringido para poder realizarse. Les comento también un poco. Hay maneras más avanzadas para realizar. Por ejemplo, podríamos hacer que el formulario mismo tenga una duración y aún un contador de tiempo en reversa para que los chicos lo desarrollen. Pero sería aumentar el tiempo de la capacitación cuando los exámenes están a la puerta. Por eso es que lo vamos a hacer así y vamos a concentrarnos ahora en resolver este asunto junto con las herramientas de Zoom y
paulatinamente vamos a ir adquiriendo más habilidades en cuanto a la presentación de evaluaciones. De momento esto es seguro y es funcional. Opciones más desarrolladas y avanzadas podemos irlas tomando con calma para que no nos saturemos nosotros también. Entonces recordemos, yo configuro la fecha de entrega y finalmente programo la fecha de inicio y le doy programar. Una vez yo haya hecho esto, esta evaluación se va a activar el día 17 de junio a las 8:30 y va a terminar el mismo día a las 9:15. Entonces, profesor, ¿pero los alumnos pueden resolverlo después? Claro que sí. Como ustedes saben, sale la opción que cuando los alumnos lo presentan fuera de tiempo, les queda entregado con retraso. En este momento ya quedará a criterio del docente y de la coordinación cómo manejar el asunto o simplemente no tener en cuenta un examen que ha sido presentado fuera de la hora. Lo que sería conveniente es ser enfáticos para que los estudiantes sepan que correr 1 minuto o 2 minutos por pensar que existe la posibilidad de presentarlo con retraso no va a ser pues un atenuante frente a la falta que esto ya representa en términos de una evaluación. Recordemos que en el colegio también hay tiempos y hay horarios que se han venido respetando. Y los chicos también siempre querían un poco más. Entonces, de la misma manera pues podemos manejar esta situación. Entonces, repito, yo creo un cuestionario, desarrollo mi formulario y coloco mi fecha de entrega. Si el examen va a acabar el día, no sé, el día viernes, el examen tiene que acabar a la 1:45, las 13 horas con 45 minutos. Recuerden, por favor, que el formato es el de 24 horas, ¿de acuerdo? Si es la 1:45 de la tarde, aquí es las 13 horas con 45 minutos. No debemos cometer un error tampoco por ese lado. Y programamos aquí. ¿Título? Profesor Boris, sí. Sí, profesor, disculpe, donde dice puntos, ¿cómo ahí sería? Siendo que la evaluación es cualitativa, en esta sección lo dejamos por lo general sin calificar. Ok, gracias. Sí, a menos que... Jesús, Sí, discúlpame. perdón, por supuesto. Sí, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo le va, colega? Buenas tardes con todos. Profesor. Sí, mira, hay una indicación que justamente surgió, está en el comunicado de padres de familia, perdón, en el comunicado de profesores me parece, y es que en primero y segundo de secundaria la evaluación va a ser formativa, es decir, con una escala, ¿no?, nominal, A, B, esperemos no llegar a C, y Claro. un comentario. Pero decía Miguel que en tercero, cuarto y quinto de secundaria, colegas, la calificación va a ser vigesimal. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo Por en este protocolo que estamos formando, primero y segundo, evidentemente iría sin calificar, porque obviamente va en función de un comentario que el profesor va a hacer llegar al alumno, ¿no? Pero en el caso de tercero, cuarto y quinto secundaria, los exámenes deberían programarse en forma vigesimal, es decir, con puntaje 20 máximo como de máximo. 20. Exacto. Y evidentemente las preguntas, como bien tú mencionabas hace un momento, que se formulen, por ejemplo, en el caso de letras, las preguntas objetivas, ¿no es cierto?, van a tener un valor. Entonces, eso definitivamente me imagino, va sumando en la calificación. Pero sí, Exactamente. es la forma como van a evaluar, ¿no? Entonces, tomarlo en cuenta, estimados colegas, primero y segundo de secundaria, definitivamente es de forma nominal, empleando los criterios A y B. AD debería ser un examen pues extraordinario para tener AD, me imagino. Y C, intentemos no llegar a C, ¿no?, sino que los chicos estén de repente en el tema de un avance y progreso. En el caso de tercero, cuarto y quinto, definitivamente el asunto va por la calificación vigesimal, es lo que se informó en el comunicado de profesores que se envió, y debemos manejarlo de esa manera. Ese era el aporte, Jesús, discúlpame más bien. Profesor, muchas gracias por la aclaración. Sí, no, yo entiendo y en realidad han estado viendo todos estos temas de la conexión y ayer no he podido estar como para saber, le agradezco el apoyo para poder dar las pautas que faltaban para que no haya confusiones ni malos entendidos. Entonces, asignamos en el horario, digamos, si termina la 1:45, debe empezar siendo programado para la misma fecha, 19 de junio de 2020, como ven acá la fecha tiene que ser la misma, 19 de junio, 19 de junio, y la hora sí la colocamos. Recuerden que ese en el sistema de 24 horas sería las 13 horas, y pues se programa.
como el profesor Percy nos recordó, igual voy a hacer hincapié en lo anterior. Digamos, si yo tengo ya un trabajo y la calificación para tercero, cuarto y quinto es pues sobre 20, yo tengo que ya hacer ese conteo y ese cálculo en la sección en la que yo elaboro mi examen, pues, ¿no? Digamos, si yo estoy elaborando, tengo que tener en cuenta que la pregunta 1 tiene que tener algún punto, ¿no? Algún puntaje, ¿no? Digamos, 3 puntos y listo, ¿no? También. Tenemos que tener en cuenta todos estos detalles para que no haya, ningún malentendido, ¿no? Sin embargo, les recuerdo que, ¿qué podría presentarse o qué preguntas podrían suceder? Digamos, en una pregunta yo no puedo saber en cuanto a lo que es letras o en cuanto a lo que es respuestas breves en general, si lo que escribieron es lo correcto o lo incorrecto, y por defecto se asignaría una calificación por el solo hecho de responder, sin discriminar en qué consistió la respuesta. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Sobre cómo lo vamos a plantear. Esto sí me gustaría que lo aclaremos desde el área desde el profesor Pérez y el profesor Jorge, porque si yo coloco un puntaje en las opciones múltiples es sencillo, porque yo tengo la clave. Sin embargo, en estas preguntas, en todo caso, no las calificaríamos con ningún puntaje. Y diríamos que esas respuestas van a ser evaluadas y que se va a entregar el puntaje desde el registro, pues, ¿no? Digamos una semana pasando la evaluación. Porque si yo coloco aquí, en una pregunta de análisis o de redacción, un puntaje, los chicos, digamos, por el solo hecho de llenarla, van a tener los puntos. Esto podría generar algún malentendido. No sé si me podrían dar alguna pauta al respecto. Claro, justamente lo que mencionas es algo muy importante, Jesús, porque mira, en el caso de letras en secundaria, se va a planificar un conjunto de 10 preguntas, de las cuales 8 van a ser objetivas para marcar, se parametran de como estamos hablando, pero 2 tienen que ser de pregunta abierta. Hablo por los cursos de historia, desarrollo personal, geografía, etc. El lenguaje en literatura me parece que el asunto va por otro lado y seguro mismo Noemí tendría que precisar exactamente cómo haría sus preguntas, pero pues son ejercicios, me imagino, igual en razonamiento verbal, pero en el caso particular de los cursos de letras como historia, geografía, desarrollo personal y religión, entre otros, vamos a tener que tener preguntas abiertas también, no todas son preguntas objetivas. Entonces, no nos correspondería en todo caso asignar ningún valor a ninguna pregunta, sino simplemente calificar al final de nuestra evaluación, ¿no? Según lo que estoy entendiendo, a no ser que esté entendiendo mal, a ver si nos clarifica. No, claro, es exactamente como usted lo dice, ¿no? Lo que podríamos decir es que 16 puntos, todo lo que es objetivo, ellos van a recibir, digamos, la nota inmediata, pero todo lo que es de análisis de la respuesta como tal, sería reportado, digamos, en la semana entrante ya pues a través de un correo o a través de algún medio, ¿no? Digamos, dentro del entorno de clase. Porque lo que sucede es que un alumno que ya llenó todo el formulario, al terminar le sale, tu puntaje es tal. Entonces, habría que explicar que el único puntaje que va a ser dado es en las preguntas objetivas, y que el otro puntaje va a ser entregado un poco después. Al respecto, el profesor Erwin tal vez tiene alguna intervención, ¿lo escucho? Profesor, sí, una sugerencia, ¿no? Porque es verdad lo que dice el profesor Percy, lo que se está comentando de la pregunta abierta, ¿no? Yo digo, si ya hemos hecho un proceso de evaluación durante todo este trimestre donde hemos recogido la parte más de desarrollo, o sea, la capacidad argumentativa, la capacidad descriptiva, ¿no? Y eso lo hemos ido registrando en nuestros registros auxiliares. Sería conveniente, digamos, generarnos un trabajo adicional, porque va a ser un trabajo adicional el, el colocar preguntas Abiertas. de desarrollo, o convendría más bien solamente tener preguntas objetivas, ¿no? Porque lo que usted en algún momento se mencionó, esta no es una prueba, digamos, digamos, presencial, ni es una calificación final. Es más bien simplemente para poder
digamos, recoger información, en este caso, sobre algunos elementos puntuales que queremos tener un poquito más de información de la que ya tenemos, porque a estas alturas creo que la mayoría ya tenemos más o menos una idea clara de qué es lo que los chicos realmente han fortalecido, en qué capacidades y en qué no. No lo sé, porque de verdad después pienso que voy a tener que estar pensando en la ficha de el siguiente trimestre, en la sesión de Zoom y en revisar toda la parte de desarrollo para luego alcanzar a cada chico una observación sobre esas preguntas. No sé si estamos digamos, vamos a tener el tiempo suficiente para poder hacer ese feedback con cada alumno, sabiendo que a veces no tenemos necesariamente solamente un solo curso, ¿no? No sé, hago la acotación, la interrogante, ¿no? Porque un poco pienso en los días siguientes, ¿no? Bien. Si no hay, yo creo que, sí, yo creo que en este respecto, ya la coordinación o la dirección nos va a hacer llegar de repente la pauta, ¿no? Digamos, en términos esto es, digamos, como para que sepamos cómo es que más o menos se va a desarrollar, ¿no? Y de repente para que Claro. son, de repente, sí. Sí, Jesús, definitivamente lo que dice el profesor Erwin es cierto en función del avance que ha habido en diferentes cursos. Asumo que por ahí mi Cristina pensará algo muy parecido. Como te digo, Sí. en este particular, quienes estamos involucrados somos los cursos de historia, geografía, desarrollo personal, religión, porque tenemos una misma línea de avance, una metodología muy parecida y probablemente tengamos también exámenes muy similares, ¿no? Entonces, yo me permitiría decirle a los colegas, al profesor Erwin, a mí Cristina, quien le habla, en particular, no puedo hablar por el área de comunicación porque imagino que tienen una forma muy particular de evaluar, probablemente en base a ejercicios u otros, a no ser que me equivoque, consultar a mi Jenny al respecto de que en qué medida si nosotros ya tenemos un bagaje de información con respecto a respuestas argumentativas, porque hemos hecho cuestionarios, trabajos, análisis de lecturas, etcétera, Sí. podemos de repente nosotros solamente plegarnos a preguntas objetivas. Vamos a hacer la consulta, Jesús, seguramente ahora de acabar la capacitación, y de inmediato nos contactamos con el profesor Erwin, Cristina, yo, para ver este tipo de actividades. Como te digo, en el caso de otros cursos, eso es independientemente del área de matemática, ciencia, comunicación, por ejemplo, o inglés, probablemente tengan ejercicios que efectuar. Entonces, ahí no me animo a hablar por esas áreas, a no ser que sus profesores digan lo contrario. Pero en el caso particular del área y el integrado de ciencias, de ciencias sociales, sí tenemos una particularidad, que todos hemos tenido un avance muy similar. Entonces, sea lo más probable que de repente nos preguntemos y consultemos si se nos permite hacer solamente las preguntas objetivas, de tal manera que simplificaríamos un poquito el proceso, ¿no? Dándonos la oportunidad de repente de poder ser mucho más específicos con lo que queremos buscar de recoger de los alumnos. No sé, mi Cristina, de repente usted tiene alguna opinión. ¿Mi Cristina? ¿Ha desactivado usted su audio? No, profesor, justamente eso yo quería preguntar hace rato, pero veo que el profesor Erwin y el profesor Percy coinciden justamente con mi duda, ¿no? Y no hay problema, vamos a estar a la espera de lo que decida dirección, no se preocupe, gracias. Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces lo vamos a consultar, Jesús. Te dejamos en uso de la palabra sobre ese tema en particular del área de ciencias sociales, ¿no? Pero definitivamente con otras áreas también tenemos que trabajar, así que vamos aprovechando el tiempo. Te dejo la palabra. Gracias, profesor. Bien, claro, desde el área de la capacitación, lo que tenemos que tener claro es, digamos, todo el abanico de posibilidades, ¿no? Recordar, una vez más, siempre lo primero es el nombre y el apellido, y en el caso de que sea necesario, como lo ha indicado el profesor Jorge, como lo dijo, la sección. Ambas como preguntas obligatorias. Y una vez hecho esto, pues empezar, digamos, con el avance de acuerdo con el tipo de pregunta que tengamos. Las preguntas de desarrollo son preguntas que no reciben puntaje. Y las preguntas que son objetivas para marcar son preguntas a las que se le asigna un puntaje y se asigna la clave de respuesta. Finalmente, no olvidar que la configuración debe permitir limitar una respuesta desde la pestaña general, orden de preguntas aleatorio, y finalmente convertir todo en un cuestionario como primero para que se puedan marcar las opciones correctas. Adicionalmente, una vez cerrada esta pestaña, nosotros tenemos que, en lugar de utilizar la opción de asignar inmediatamente, utilizar la opción de programar. Programamos la fecha de inicio, la fecha y hora de inicio, y calculando el tiempo dado de 45 minutos, la fecha y hora de entrega. De esta manera, vamos a poder generar nuestras evaluaciones, pues recordando que si, por ejemplo,
yo cerré mi pestaña y quiero reeditar el formulario antes de su fecha, entro al entorno, hago clic en el formulario y ustedes lo que van a ver es el entorno de un formulario, de un cuestionario. No van a ver la opción de editar. Digamos, yo accedo aquí, les puede suceder esto, ¿no? Entro y ya no lo pueden editar, ¿no? Aunque hagan muchos clics, no se puede cambiar. ¿Cómo lo corregimos? Es porque aquí, en la esquina inferior derecha, tenemos el lápiz que nos habilita la opción de editar y solo está disponible para el anfitrión o creador del formulario. Hago clic ahí, abandono, y entonces yo puedo pasar ya, digamos, al tema propiamente de lo que es la edición. Al cierre de esta capacitación voy a compartir con ustedes al grupo de secundaria, si es que así me lo autorizan en un momento, el encabezado, ¿no? Que va a llevar este cuestionario. Recordemos que para agregarlo, si está así nuestro cuestionario, vamos a la sección personalizar tema y donde dice encabezado, seleccionar la imagen y luego vamos a la opción donde dice subir. Exploramos y pues subimos el archivo que nos ha sido enviado, ¿no? En este caso es la imagen que yo compartiría con ustedes. Una vez subido, listo, y ya tendríamos el cuestionario personalizado de acuerdo con la temática de nuestra institución. Y eso sería todo por el momento. No sé si no hay más preguntas al respecto, podríamos en realidad ya dar por culminada esta sesión. Les comento que la estoy grabando, que al cierre de la sesión lo voy a subir a YouTube y voy a enviarles el link, que a más tardar, espero yo, a las 8 o 9 de la noche ya debe haber estado todo cargado. Amigo Jesús, tengo una consulta. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesores. Amigo, una consulta. Cuando los chicos envían la práctica, la evaluación, eso se va a cargar directamente a nuestro comentario privado de envío de tareas. ¿Eso es correcto? En realidad lo que va a suceder es lo siguiente, digamos, si yo lleno el formulario, el creador del formulario, al entrar a la opción de edición, va a poder ver las respuestas, que es esta sección que estoy mostrando acá. Y va a verlo desde respuestas. En el caso de este trabajo, una vez que yo lo asigne, me va a decir solamente que los alumnos lo han entregado. Claro. Pero no me va a llegar ningún archivo que contenga el contenido de las respuestas. Para yo acceder a las respuestas, tengo que entrar a mi formulario, tengo que utilizar la opción de editarlo. Perfecto. Tengo que ir a la sección de respuestas. ¿Y ahí va a salir toda la respuesta de los chicos o solamente el puntaje? Las respuestas y digamos, el puntaje. ¿Y cómo lo pueden tener ordenado? Muy buena pregunta, profesor. Aquí tenemos el icono de Excel. Esto nos permite exportar a Excel, donde tendremos, como de acuerdo con el orden de las preguntas, ¿no? Pregunta, nombres y apellidos, inicial. Ahí está. Luego las demás y se va a ir ordenando gradualmente, ¿no? Ya, ok. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces, no sé si el profesor Jorge, el profesor Percy desean tomar la palabra para cerrar la sesión. No, bueno, por mi parte, adelante, profe, adelante, profesor Jorge, adelante. Bueno, de mi parte agradecerte la capacitación a los docentes, a todos los docentes, muchísimas gracias por haber tomado su tiempo. Profesor Jesús, muchas gracias. Lo que sí le voy a solicitar, profesor Jesús, es que al término, sí, envíe por favor al grupo de secundaria el logo y el link para el link de YouTube para poder reforzar lo que hemos aprendido. Gracias. Profesor, gracias. Profesor Percy, tal vez. Sí, Jesús, gracias. Sí, por mi parte, agradecerte también la capacitación. Es bastante preciso y muy concreto lo que estamos mencionando. Gracias, profesores, por su tiempo. Y lo ideal sería, en todo caso, que ya desde ahora, ya sabemos, el rol de exámenes comienza el día miércoles. Los primeros exámenes, me parece, son aritmética y religión. De repente los colegas son los primeros que tienen que ir elaborando este tipo de actividad. Y en realidad todos, ¿no? Ya con tiempo,
sabemos ya que podemos programar con anticipación nuestra evaluación, preparen con tiempo para no tener ningún problema ni ningún contratiempo. Con respecto a la consulta que iba a hacer el área de sociales, la voy a realizar ahora mismo con mi Jenny, y por supuesto, cualquier duda o consulta, yo sé que tenemos en Jesús un gran apoyo, y por supuesto háganlo saber si es que en el momento tenemos alguna duda antes de terminar de formular las evaluaciones en el plano virtual. Muchas gracias a todos, colegas, gracias Jesús, gracias profesor Jorge, gracias a todos. Profe, perdone, solamente una preguntita final o una recomendación final. Tendríamos que colocar en la tarea la indicación de cómo se realiza. Bueno, estos chicos ya tienen, creo, ya están familiarizados con este tipo de exámenes, pero sí sería bueno colocarles como una pequeña sumilla de cómo va a ser la prueba, ¿no? Eso debajo de la tarea, ¿no? Para que sepan cómo tienen que, o sea, este mismo procedimiento de cómo ingresan, cómo dan la prueba, todo eso lo van a tener que encontrar escrito, ¿no? ¿Se refiere a esta sección, profesor? Claro, así es, así es. En realidad, yo pienso que está bien a criterio porque finalmente el formulario como tal contiene ya las pautas, ¿no?, de cada una de las secciones. Entonces, siendo que el formulario lo contiene, creo que si lo colocan no estaría mal y si no lo colocan tampoco afectaría. Ya, Profesor,